presentación. Entonces esa parte ya la tienen desarrollada. Entonces vamos a entrar a lo que es complemento, fagocitosis y terminamos la parte de inmunidad innata con inflamación. Para tal efecto, se les pasará hoy en la plataforma donde es fagocitosis parte 1 y fagocitosis parte 2 del autor Rojas, donde ustedes tendrán que hacer un mapa conceptual en el CEMAP Tools y enviarán como su tarea, tanto de la parte 1 y de la parte 2. Su auxiliar el día miércoles de la siguiente semana desarrollará este tema, pero en el examen de la siguiente semana entra fagocitosis de los artículos que se les envíe. Y si hoy alcanzamos para avanzar fagocitosis también conmigo, entonces entraría de esa parte más, ¿ya? Pueden también leer la parte de fagocitosis en el libro de Tizar, que está en 3 capítulos divididos. Vamos a ver. Entonces, no se olviden subir la tarea hasta la siguiente semana. No vamos a hacer prácticas hasta terminar el primer parcial, ¿sí? El primer parcial creo que es la semana del 19, entonces tenemos una semana más para avanzar y poder terminar el aporte de inmunidad innata y espero ingresar también a lo que es la inmunidad adquirida. Luego pasaremos a lo que es, o sea, aparte de la inmunidad adquirida, hablaremos de las células, hasta ahí tendría que ser el examen, y la parte del complejo mayor de histocompatibilidad ya entraría para el tercer parcial, ¿ya? Respecto a las prácticas, me gustaría hacer una más, pero no creo que nos alcance porque tenemos bastante tema para avanzar y solo tenemos este horario para pasar clases con ustedes. Además, mi auxiliar día jueves está ocupado todo el día, tiene 2 materias. No sé cómo vamos a hacer, vamos a ver si arreglamos de alguna manera este inconveniente que tenemos, ¿ok? Entonces vamos a empezar lo que es la parte del complejo. Es como un resumen. Ustedes ya tienen bases del complemento en la materia de microbiología, en la parte de inmunología general, ya se toca este punto, ¿sí? Entonces hoy lo que vamos a hacer es desarrollar, vamos a hacer un menti, luego vamos a entrar a fagocitosis. A la siguiente semana esperamos hacer inflamación y células de la inmunidad adquirida y hasta ahí darían el parcial. Ahora, otra, señorita Quise, ¿ustedes ya tienen los pijamas guindos? No, doctora. Todavía no. Entonces vayan confeccionando, comprando, cotizando sus pijamas, por favor, que a las prácticas de laboratorio ingresaremos con pijama con mandil, ¿ok? Entonces, yo les sugiero que tengan un zapato exclusivo para laboratorio, para evitar esto de la contaminación. Ahora está subiendo un poquito el pico del casos COVID. Tengo algunos estudiantes que están con COVID, por eso es que no se permite estudiantes resfriados, estudiantes que no se han vacunado, etcétera. Y precisamente hay 2 estudiantes en este momento que están con COVID que, bueno, no se vacunaron, no les pregunté el por qué, pero por estos estudiantes hemos suspendido también otro tipo de prácticas en otra asignatura. Entonces, empezamos, por favor. Doctora, disculpe, ¿Sí? ¿los pijamas tienen que estar igual bordados con el nombre, el logo? El nombre sobre todo, el nombre y el logo. Ahora, ustedes vean de dónde consiguen los pijamas, porque los pijamas hay de todo precio. Hay pijamas que les va a durar sus 5 años de la carrera y hay pijamas que al segundo semestre va a estar decolorado. Hay de todo precio, ¿no? Ustedes vean qué pijama compran, pero usen el color guindo. Y el logo pueden pedirle, la señorita Daisy tiene el logo de la institución y tiene alguien que pueda bordar el logo, sobre todo en el bolsillo, que es el logo de veterinaria,
y su nombre en el bolsillo también, ¿ya? ¿Está bien? Está bien, doctora, muchas gracias. Ya. Entonces, ¿para cuándo necesitaríamos este pijama? Uno, para ya empezar para hacer la segunda parte de la práctica, que nos falta la parte de diluciones y el reconocimiento de células. Queríamos en dos partes. Voy a ver cómo podemos tratar de hacer, pero ustedes no van a poder hacerse el mandil hasta a la siguiente semana, pero me avisan, si se pudiesen hacer, podríamos hacer la práctica. Sus notas de los exámenes están muy bajos, tienen que jalar con algo. Entonces, he visto que a ustedes les va mucho mejor en la práctica. Entonces, con la práctica estarían preparados ya para el primer parcial, sobre todo la parte celular, porque eso ingresaría en, en la siguiente práctica, que es la parte de diluciones y células del sistema inmune. A ver, veremos, me avisa la señorita Quise si ya tienen todos, hoy es jueves, si tuviesen hasta el día lunes, me avisen, pero si no tienen todos, suspenderíamos una semana más la práctica. ¿Sí, señorita? Está bien, doctora. Yo le Ok, voy. así que por favor comuniquen a su compañera. eh, Ahora ya no, la práctica no es si quieres, no quieres, ¿no ve? Ya ha salido una resolución en la cual eh, ya han quedado habilitadas las prácticas presenciales. Entonces, se les solicita puntualidad, el mandil tiene que estar limpio, bien identificado, planchado, con el pijama. Entonces, estudiante que no vaya a la práctica, no sé cómo vamos a solucionar. O sea, todos van a ir, pero a mí el que me preocupa es el que no está vacunado. No sé cómo vamos a solucionar esta parte, pero ahí son pocos, entonces veremos cómo hacemos con estos estudiantes que no están vacunados. Hay algunos que dicen que podrían ir con su prueba de antígeno nasal cada práctica, no lo sé, pero eso veremos en el camino. Por ahora nos someteremos a lo que dice la mayoría, a lo que está dispuesto la mayoría, y la mayoría en este curso ya está vacunada. ¿Ok? Entonces empezamos. El complemento es una proteína. Esa es la base. Doctora, disculpen. ¿Sí? Y los que tuviéramos pijama de otro, ¿la podríamos usar para el próximo laboratorio o sí la guinda? Lo ideal es identificarnos como medicina veterinaria. Ahora, ¿por qué yo quería que vayan con sus pijamas todos? Porque a la siguiente semana es la semana aniversario. No sé si les han comunicado a usted, señorita Quise. No, doctora, nada todavía. Ya, entonces sería bueno que ustedes como medicina veterinaria, futuros médicos veterinarios, resalten con su uniforme, ¿no? Sus pijamas guindos, un mandil blanco, si pueden usar la cofia de color guindo, que es del mismo color de su pijama, sería una maravilla. Y si tienen doble barbijo, el barbijo quirúrgico que usan, más el barbijo del pijama, sería una maravilla, se identificaría muy bien. Esto, uno es, bueno, para esto de la bioseguridad y otro es para que ustedes se apropien de la identidad de la carrera en la cual están, que es medicina veterinaria y zootecnia. Los estudiantes de medicina veterinaria y zootecnia y los profesionales siempre hacen la diferencia. Entonces, sería lo ideal, señorita, sería lo ideal, pero veremos, si no tienen todos, entonces suspendemos la práctica para la subsiguiente, pero si la mayoría, o por lo menos todos, tienen, sería una maravilla, ¿ok? Está ¿Está bien, bien? doctora, gracias. Doctora, disculpe. Ahora, chicos, pijamas hay de todo precio. Hay desde pijamas que valen 320 bolivianos hasta pijamas que valen 25 bolivianos, ¿no? Y cuando los chicos cotizan, mi doctora, yo he encontrado con 25 y está casi nuevo.
ustedes vean de dónde se compran, pero que sea guindo, ¿sí? Ya saben el color, el tono de la carrera, y lo que queremos es uniformarnos. Y si es la semana aniversario, que es de la Facultad de Agronomía de la CIA, seguro nos invitarán a muchas actividades a nosotros. Ustedes ya hicieron imposición de mandiles, este semestre harán los nuevos, creo que son 30, si no me equivoco. También ustedes participarán en esa imposición de mandiles. Entonces, para darles la bienvenida, o sea, vamos a hacer algo bonito. Creo que yo estaré en la comisión nuevamente de imposición de mandiles. Si estuviese, vamos a hacer un acto muy bonito. Esperamos que nos dejen usar el paraninfo de la universidad y esperamos también que el rector esté presente. Ok, ¿no hay más consultas para que empiece? ¿Estamos bien? Ya, ok. Entonces, como vamos a hacer un menti, y no sé, todavía no he visto el examen, cuál es el promedio de este, pero pueden ganarse sus 5 puntitos, y quien me va a ayudar es la señorita Aquise. La señorita Aquise, no, Carranza me va a ayudar, ¿sí? Carranza me va a ayudar y se va a ganar los 5 puntitos extras. Los 3 primeras personas que respondan en forma correcta se ganarán los 5, pero tiene que ser a la pregunta la respuesta, ¿no? Porque si tienen ya el conocimiento, responden al tiro. Cuando no lo hacen, quiere decir que ustedes son caperuzos para navegar en el Internet y ya no es un conocimiento que han adquirido, sino es un conocimiento que están leyendo y no está bien, ¿ok? Entonces, por eso va a ser a la pregunta la respuesta. ¿Está bien, señorita Carranza? ¿Me puede ayudar? Sí, doctora. Ya, gracias. Entonces, traigo mi agenda, denme un minutito. Hoy es 2 de septiembre del 2021 y esta es la materia de virus inmune. Ok, entonces vamos a colocar para el examen de inmunidad innata. Entonces el examen que ya dieron, ahí se les aumentará 5 puntitos, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Por favor, estén concentrados y se sobrevalora mucho a los estudiantes participantes. Bueno, el complemento dijimos que es una proteína. ¿Qué tipo de estructura tiene? Las proteínas tienen estructuras primarias, secundarias, terciarias, que seguro que ya están llevando en la materia de bioquímica. Y el complemento tiene una estructura terciaria, muy parecido a las enzimas, a los anticuerpos, ¿ok? En relación a su estructura. Cuando hablamos de estructura terciaria, quiere decir que este complemento tiene un enlace peptídico y además tienen enlaces no covalentes que ayudan a que su estructura sea en forma enrollada. No sé si tengo una imagen por ahí. No lo tengo. Entonces, ayudan a que su estructura sea enrollada. Esa estructura enrollada, voy a buscar ahorita en el internet para que ustedes puedan verlo, se debe gracias a puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, atracciones electrostáticas y atracciones hidrofóbicas. Ese tipo de estructura le da estabilidad a esta proteína, ¿ok? Y esta proteína van del hasta el 9, tienen una función muy importante en la inmunidad innata y también
parte de la inmunidad adquirida. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, esa proteína se encuentra en gran cantidad en el plasma de la sangre, ¿sí? Nosotros cuando vayamos al laboratorio vamos a hacer una prueba que se llama el hematocrito, y ese hematocrito lo que vamos a hacer es separar la sangre en 3 fases. Una parte, las que más pesan, son los glóbulos rojos, y al medio están los glóbulos blancos, que a nosotros nos interesa en la parte de inmunología, porque son las células que nos defienden contra microorganismos y agentes extraños. Y esta parte que es el plasma, que es la parte líquida de la sangre, que todas las especies que ustedes van a estudiar, está compuesto por gran cantidad de agua, pero uno de los agua, sales, proteínas, etcétera, pero uno de sus componentes es el complemento. Y ese complemento, que es una proteína de estructura terciaria, no al 9, ¿ok? Entonces, la estructura terciaria es para darle estabilidad a esta molécula, porque va a tener funciones muy importantes. Una de ellas es, por ejemplo, matar en forma directa a la bacteria. La otra es que va a ser como una especie de condimento que se llama opsonización a la bacteria para que la fagocitosis sea más efectiva. ¿Ok? Entonces, todos esos procesos están en la inmunidad innata. Además, este también puede apoyar en lo que es el proceso de la inflamación. La inflamación es un tema largo, muy importante para ustedes como médicos veterinarios, que vamos a dar la siguiente clase. A ver, vamos a ver, para que quede claro, y como es pregunta del examen, no sé por qué no lo puse aquí. Aquí está. Muy bien. Las proteínas eh, son aminoácidos, como ven aquí. El aminoácido está de color verde y se va a unir a su otro aminoácido, porque las proteínas es la unión de varios aminoácidos, por un enlace que ustedes ven aquí de color morado. Es el enlace peptídico. Es un enlace fuerte, difícil de romper, que para romper este tipo de enlaces se necesita enzimas, ¿sí? Entonces esas enzimas recién van a poder romper. Mientras tanto, que hay otro tipo de puentes que van a hacer que esta estructura cambie de forma, o sea, no es lineal. Ustedes ven, es una forma enrollada, ¿sí? Otro tipo de enlace fuerte que hay en las proteínas son los puentes disulfuro, que también es un enlace covalente, ¿sí? Pero hay otro tipo de atracciones. ¿Ven aquí cómo se atraen? ¿Ven cómo hay unos puntitos negros que hace que esta célula empiece a enrollarse? Eso se llaman, hay diferentes, ¿no? Uno de ellos se llama puentes de hidrógeno, que está aquí, ¿sí? Luego hay otro tipo de atracciones, ¿no? Atracciones no polares, hidrofóbicos. Estos aminoácidos que ven aquí odian al agua. Entonces, como odian al agua, se juntan entre conocidas, entre parecidas. Entonces, eso también estabiliza la estructura.
También aquí no lo veo, hay una, aquí puede ser esta, hay una atracción electroestática de cargas positivas con cargas negativas. O sea, cargas opuestas se atraen, ¿verdad? También eso relaciona. Ahora, cuando las uniones cuando la distancia entre aminoácido y aminoácido al hacer este enrollamiento se evidencia como en este lugar, ahí entran las fuerzas de Van der Waals, ¿no? Que ayudan a que como están tan cerca, estas se atraen, ¿ok? Entonces, todas estas atracciones que hemos hablado, aparte de los puentes disulfuro y los enlaces peptídicos, que serían estos, resulta que eh, van a ser estable a esta estructura. Ahora, ¿hay proteínas de una estructura, por ejemplo, solo de este tipo, digamos, lineal, estos 4 aminoácidos? Claro que sí. Por ejemplo, un ejemplo es la insulina, ¿no? Entonces, en el caso del complemento, de los anticuerpos, de las enzimas, la estructura de las proteínas es de este tipo y como ustedes verán, es grande. Entonces, al ser moléculas grandes, nosotros podemos detectarlo en laboratorio. ¿Ok? Espero que haya quedado claro lo que es el complemento en su estructura, ¿ya? Entonces, este complemento está más o menos, eh, o sea, las proteínas en forma general están en gran cantidad, pero el complemento la vamos a ver en un 10%. Estos señores han sido los primeros que han empezado a hablar del complemento. Si ustedes ven, ya desde 1800, cerca a 1900. Y si recordamos, desde 1900 para adelante, la inmunología, si ustedes recuerdan lo que hemos hecho en la parte de historia de la microbiología, ya se ha profundizado el estudio de todas las investigaciones relacionadas a la inmunología, incluido el complemento, ¿sí? Ahora, este complemento, ¿dónde se encuentra? ¿Cómo se origina? ¿Quién lo produce? ¿No? Las proteínas y glucoproteínas del complemento se sintetizan en el hígado, en las células hepáticas. También se sintetizan en los glóbulos blancos y uno de ellos son los monocitos sanguíneos. Los monocitos sanguíneos y otros son los macrófagos tisulares. Esto es lo que nosotros tenemos que empezar a conocerlo en el laboratorio. Por ejemplo, macrófagos, seguro ya vieron en la materia de histología. También las células epiteliales, seguro que ya vieron en la materia de histología. Entonces, eh, eh, todo las células epiteliales que recubren el aparato digestivo tienen la capacidad de fabricar esta proteína que se llama complemento. Sus células genéticamente están hechas para fabricar esto. Y también las células genitourinarias. Si ustedes ven, son varias células y órganos que están comprometidos en la fabricación de esta molécula tan importante llamada complemento. Nosotros en la parte cuando llevamos la materia de microbiología, hemos hablado relacionado al complemento solo esta parte, solo esta función, que es defensa del hospedero contra microorganismos patógenos, ¿sí? Y dentro de esos, ¿qué hacía? Opsonización, liberación de péptidos quimiotácticos que atraen a los polimorfonucleares, en este caso, que son las células que son muy buenas para fagocitar, pero no son las específicas. Entonces, ¿qué otro nombre recibe esta célula polimorfo nuclear? Por favor, coloquen 3 respuestas en el chat y la señorita Carranza me avisa, por favor. ¿Cuál es el otro nombre o los otros nombres de estos polimorfonucleares? Está Mamani Ramírez, ¿Ya? ¿Qué ha respondido? neutrófilos. ¿Ya? ¿Quién más?
Condori Calizaya respondió lo mismo. Y, Y Quilla Mercado. ya, ok. ¿Y qué otro nombre más se le puede poner en el laboratorio a estas células? Está bien, neutrófilos, pero ¿con qué otro nombre más se les conoce? Quilla Mercado dice célula Callado. Ya, ok. Otro Vargas, nombre Vargas Galvis, juveniles. también. Otro, Y Nina Pamela, inmaduros. no, ¿No? no. ¿Hay otros? Dicen basófilos. Peor. Ya, ni Sí. me digas su nombre, voy a renegar. Estos se les puede conocer como no neutrófilos. Y estos neutrófilos también se les puede llamar segmentados. O también cuando su núcleo va a empezar a dividirse. También se las puede conocer como juveniles, porque estas son células inmaduras que a la larga van a llegar a ser un neutrófilo. Y también el callado es una célula no segmentada del neutrófilo. ¿Ok? Muy bien. Luego participa en la activación de la fagocitosis, hace una amplificación de la inflamación y hace una lisis de células o bacterias por daño a la membrana. Y eso es lo que hoy día vamos a hablar, ¿sí? Además, otra función del complemento es que sirven de puente entre la inmunidad innata y la adquirida, aumentando la actividad de los linfocitos B. Pregunta de parciales, ¿sí? Para que produzcan más anticuerpos y promoviendo la diferenciación de los linfocitos T reguladores. Entonces, esto nosotros no llevamos el anterior semestre. Ahora sí, cuando entremos y el linfocitos T, hablaremos también cómo el complemento participa, fíjense, en la activación de los linfocitos B y que promueven la diferenciación de los linfocitos T. Ustedes saben que los linfocitos T, cuando son vírgenes, eh, estos necesitan el contacto ¿con qué célula necesita el contacto este linfocito T para activarse cuando es virgen? Anulamos la respuesta, las respuestas, ¿sí? Son las células dendríticas, ¿sí? Entonces, estas células dendríticas lo que van a hacer, van a activar a este linfocito T y uno de esos linfocitos diferenciados serán los linfocitos T reguladores, ¿ok? Luego favorecen el transporte e inactivación de los complejos inmunes y la eliminación de anticuerpos apoptóticos. Quiere decir que este complemento marca esos cuerpos apoptóticos. Creo que hoy había una pregunta de la apoptosis. Esta pregunta creo que me lo envió su auxiliar ya, porque me dijo, doctora, ha enfatizado de las cosas que voy a preguntar. Entonces, estas son mis preguntitas. Me envió 10, de las cuales he elegido 3 preguntas de su auxiliar. Creo que pasaron clases, creo que pasan los miércoles, ¿verdad, señorita Carranza? ¿Qué día pasan su auxiliatura? Sí, miércoles, Ok, a las 4:30. muy bien. Ahora, este sistema, este complemento, una parte participa en la inmunidad innata y otra parte participa en la inmunidad adquirida, ¿sí? Hemos dicho que es un puente entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Entonces, dentro del sistema innato o sea, sabemos que hay 3 vías, ¿verdad? La vía alterna, la vía clásica y la vía de las lectinas. Entonces, la primera que se estudió fue la vía clásica, pero actualmente sabemos que hay 3 vías, que es la vía alterna, la vía de las lectinas y la vía clásica. También es pregunta de examen, ¿sí? Y también en el Menti les voy a preguntar. Estas son las funciones en forma general. Hemos hablado un poquito hace rato, pero en forma general, estas son las funciones del complemento. El complemento hace lisis,
como ven en esta imagen, tenemos una célula blanco, que puede ser un microorganismo. Resulta que el complemento es como la cascada de la coagulación que ustedes estarán llevando ahora en fisiología, donde este complemento tiene que activarse por una señal, por el contacto con otra estructura, es una reacción química, y luego esta va a empezar em, a ponerse en la membrana de ese microorganismo. Una vez que se coloca, por un montón de pasos que ocurre, y su actividad final, ya sea vía clásica, vía de las lectinas o vía alterna, lo que va a hacer es que van a hacer unos poros. Y esos poros lo que va a pasar es que va a alterar la permeabilidad de la célula, y al alterar la permeabilidad de la célula, esta célula va a morir. La opsonización se refiere a que este de color verde es la bacteria y este de color naranja es el complemento. Estas bacterias, lamentablemente, ellas tienen receptores para el complemento. Y el complemento lo que hace es pegarse encima de ella y hacer mucho más visible su presencia en el lugar, y los macrófagos van a ir a fagocitar, ¿no? Esta fagocitosis va a ser mucho más rica, mucho más rápida y más dirigida, más teledirigida, porque ustedes saben que el neutrófilo, por ejemplo, es un fagocito profesional, pero no es muy específico. Él va a fagocitar todo lo que le parezca extraño, pero cuando ya está marcado por el complemento, ellos reconocen, esto se llama avidez, lo reconocen de forma más rápida. Y esto lo vamos a hablar, si es que alcanzamos hoy, en el tema de la fagocitosis, ¿ya? De la reacción inflamatoria coadyuva, fíjense, esto es un mastocito, el complemento se va a unir a los receptores del mastocito, activando para que haga un proceso muy importante que se llama la degranulación. Estos van a mandar una especie de enzimas, señales, eso lo vamos a hacer la siguiente semana, qué tipo de señales envía, qué es lo que ocurre en el lugar de la inflamación con mucho detalle, y resulta que esas señales van a hacer que los fagocitos profesionales salgan de la sangre a través del proceso llamado diapédesis. Creo que había hoy día una pregunta relacionada con esto, ¿sí? Bueno, luego viene la depuración de inmunocomplejos. A veces hay moléculas que están en el medio. Esos inmunocomplejos pueden ser de la liberación de las células que han sido dañadas, pueden ser de las células apoptóticas, etcétera, y ellos los van a marcar. Y estos tienen que desaparecer del medio, no pueden quedar libres en el intersticio. Por lo tanto, la célula, el fagocito, lo que hace es comerlo, meterlo. Fíjense que aquí está marcado con anticuerpo, con complemento, y va a ser mucho más ávido esta función, va a eliminarlo y va a desaparecer esta molécula. Incluso estas moléculas, la misma célula podría utilizarlo como parte de su, moléculas para la parte de su nutrición, porque a la final son moléculas químicas, proteínas, carbohidratos, etcétera, y que les puede servir para la producción de su misma energía. Un resumen de lo que es el complemento es este, ¿no? Tenemos la vía alterna, tenemos la vía clásica y la vía de las lectinas. En el caso de la vía alterna, esto podría activarse en contacto con cualquier parte de la membrana de un microorganismo, ¿ok? Y si recordamos, en la anterior clase hemos llevado esa molécula importante, se llama manosa, ¿sí? Casi todos los microorganismos en su lipopolisacárido o en su parte antigénica, para reconocerlo, está la manosa. Entonces, con esa molécula llamada manosa, esta podría activar. Mientras tanto que la vía clásica necesita un anticuerpo. Y ahora aquí va mi pregunta. ¿Qué tipo de anticuerpos activan la vía clásica del complemento?
Escriban, Luna, Carolina, inmunoglobulina G y M. ¿ya? Cóndor y Calizaya, Solo nos vamos a quedar con Luna. Luna Carolina, ¿verdad? sí. Ok. Porque si no es rápido, ya copia, ¿sí? Ok. La inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M son los más importantes para poder activar esta señal. ¿Cuál de estas dos, entre la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina pentámera, escriban por favor al chat, Conde José, inmunoglobulina M. ¿quién? El nombre, por favor. Conde José. A Conde José. Gracias. La inmunoglobulina M es la que es pentámera, es una molécula totalmente grande, solo se necesita una molécula para activar el complemento. Mientras tanto que la inmunoglobulina G es una molécula más pequeña, es monómera, por lo tanto necesita dos, o sea, dos inmunoglobulinas G para poder activar el complemento. La vía de las lectinas, que es la unión de la lectina de unión a la manosa, se necesita esta molécula, que se llama lectina, para que pueda reconocer a la manosa. ¿Ya? Entonces, esto es lo que van a hacer es llegar a una molécula común, que es la C3, y esta C3 en fase inicial se va a convertir en C3b y en C3a. La C3a, ¿qué es la C3a? ¿Alguien ha respondido, señorita Carranza? No, nadie respondió. Ya, la C3A No. es una molécula, ¿usted sabe, señorita Carranza? Es una anafilotoxina para Muy la bien, inflamación. exacto. Le voy a aumentar a usted 10 puntos más. Es una molécula anafiláctica que va a participar en el proceso de la inflamación, igual que la C5A, ¿verdad? Estas dos son potenciadores de la inflamación. Mientras tanto que el C3b es una molécula que va a ayudar a lo que es la opsonización. Estas son las funciones efectoras de las moléculas que se van a producir paso a paso a medida que se va desencadenando el complemento. Eso quiere decir que el C3b se va a posar en el microorganismo y el C3a va a ser liberado para ayudar al proceso de la inflamación. Y este C3b se convierte en un condimentador para que la célula fagocítica lo reconozca mucho mejor. ¿Ok? Y esa sería en una fase inicial. Y la C3b convertasa, que vamos a ver con mucho detalle, va a activar a la C5 y la C5 se va a dividir igual en dos partes, que es la C5A, que va a ayudar a lo que es la inflamación, y la C5b va a dar inicio al complejo de ataque a la membrana. Pregunta de examen. Es el que da inicio al complejo del ataque a la membrana, va a ser el C5b. El C5b activa, y ahí se activa el 6, el 7, el 8, y el 9 es el que forma esta especie de poro, como un huequito, que va a pasar la membrana del microorganismo, y gracias a eso se va a producir lo que es la lisis del microorganismo. Entonces, cuando yo les diga funciones efectoras, son estas. ¿Quiénes se producen en las fases iniciales? El C3A, el C3b, el C5A. ¿Sí? Esos son, y sus funciones van a estar apoyar a la inflamación, a la opsonización, y el C5A a la inflamación. Pregunta, ¿cuál de estas dos, que es el C3A y el C5A, actúan en forma potencial, excelentes anafilácticos para el proceso de la inflamación? ¿Será el C3A o el C35? ¿Cuál de los dos? C5A, Contreras Tarqui. Muy bien.
Contreras Patti. Muy bien. Ok. Seguimos. Ahora, ya partiendo de sus funciones del complemento, estas son las funciones, ¿quiénes son los factores que van a participar? Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que los que son excelentes opsonizadores son el 3B y también el 3B inactivo, ¿ok? En la quimiotaxis y en la atracción. En la quimiotaxis, quimiotaxis es atraer al lugar a la célula fagocítica, ¿verdad? También y a la activación de células que participa en lo que es la inflamación. Podemos ver aquí que el que está en primer lugar es el C5A, luego está el C3A y finalmente también participa el C4A. Ahora, en la lisis del microorganismo, dijimos, ¿quién inicia el ataque, el complejo de ataque a la membrana? Dijimos que el C5b. El C5b es el primero que va a iniciar para que luego se acople el C6, el C7. Y el C8 es el que va a hacer que se ancle en la membrana y empiece a hacer la perforación al microorganismo. Y en base a este anclaje de esta proteína C8 van a venir el C9. Y el C9 no solo es una molécula, sino son varias moléculas, o sea, varias proteínas que van a armar el poro para alterar la permeabilidad de ese microorganismo. Ahora, hay otros que ¿se acuerdan que hace rato les decía que hay moléculas del complemento que van a participar en el estímulo de la producción de anticuerpos? ¿Recuerdan? Entonces, ¿quiénes son? El C3D, que también se conoce con el nombre de CR2. Es una molécula especial, diferente. Fíjense que todos son AB, pero este es el C3D. Por eso es que estos participan en la inmunidad innata principalmente y este va a participar en la inmunidad adquirida. Entonces, si va a participar en el estímulo para la producción de anticuerpos, está relacionada con esta producción de anticuerpos. Pregunta, por favor, respondan en el chat. Leukemia gironda, linfocitos B. Ya, muy bien. Leukemia, linfocitos B. Esa es la respuesta correcta. Este linfocito B se convertirá, o sea, tendrá que estimular al linfocito B para que éste se convierta en célula plasmática y la célula plasmática será la productora de anticuerpos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, también otra función es que favorece el transporte e inactivación de complejos inmunes y la eliminación de cuerpos apoptóticos, lo que veíamos en la primera presentación que hicimos, es esta, ¿no ven? Esta. ¿Quiénes participan en esa función? ¿Qué factores o qué moléculas del complemento? Participa el C1Q, participa el C4B, el C3B y el CR1. También son preguntas de examen. Ya saben que son, marcan a, a esa molécula extraña para que luego sea fagocitada, porque el fagocito tiene un receptor específico para el complemento, entonces van a empezar a atraerse y la avidez de la fagocitosis mejora. Factores del complemento y su concentración sérica. Es muy importante, cuando hablamos de concentración sérica, nos referimos, vamos a cambiar aquí, a poner vamos a dibujar un tubito, tenemos un tubo,
Este tubo lo que va a hacer es, vamos a través de una centrifugación, vamos a dividir en 3 partes. ¿Sí? Estos van a ser los glóbulos rojos, estos van a ser los glóbulos blancos, y aquí va a estar el suero, ¿ok? A eso se refiere a la concentración sérica, el suero en la parte líquida. Entonces, ¿por qué nos interesa que esté en el suero? Para poder detectar. Entonces, para eso, en la concentración sérica, tenemos que ver la cantidad de cada uno de estas moléculas para poder identificarlo en el laboratorio, ¿sí? Entonces, aquí dijimos que todos estos que participan en la vía son proteínas. ¿Y qué tipo de proteínas? Proteínas de estructura terciaria, que tienen enlaces covalentes y enlaces no covalentes. Los covalentes son los enlaces peptídicos, los puentes disulfuro, y los no covalentes son puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, atracciones electrostáticas, atracciones hidrofóbicas. Entonces, estas proteínas, que son parte del complemento, los que van a participar en la vía clásica son estas. Principalmente. Es el C1Q, el C1R, el C1S, el C4 y el C2. ¿Cuál de estas es más fácil de identificar? El C4. Por eso que los médicos generalmente cuando ven que algunos sospechan de que hay algunos problemas inmunológicos, siempre piden el C4 para evaluar la vía clásica y el C3, ¿no? Para evaluar las moléculas que están en la vía, bueno, la C3 está en todas las vías, ¿verdad? Son moléculas comunes. Entonces, fíjense que su concentración es alta. En mi época, yo les hablo, yo he egresado de la facultad, miren que ya no me acuerdo, el 96. Entonces, en mi época, cuando yo hice el internado, la especialidad, etcétera, el método de diagnóstico para hacer el C3 y el C4 era por inmunodifusión radial. Entonces, es un gel en la cual se pone el antígeno y el anticuerpo, y en este caso, el anticuerpo para nosotros hace del C3, y resulta que vemos cómo se difunde. Nosotros encontrábamos un halo, medíamos, hacíamos una regresión, y a través de esa regresión hallábamos lo que es la concentración de esta proteína. Actualmente ya hay métodos mucho más rápidos, porque ese método a nosotros nos demoraba 48 horas. Un método que había en el medio, nosotros importábamos este tipo de, eh, de reactivos, de sustratos, y resulta que reportamos el 48. Ahora ya no. Ahora ya se hace por otro tipo de métodos, eh, como sea la quimioluminiscencia, la electroforesis. Hay un montón de métodos que hacen y que es mucho más fácil y que el resultado puede salir en 24 horas. Incluso recuerdo que nosotros queríamos hacer la inmunoglobulina que su concentración es baja, por lo tanto solo recibíamos muestra hasta los jueves, porque el reactivo era totalmente caro y teníamos un plato de lisa para poder hacer estas reacciones. Teníamos que juntar muestras para poder reportar. Entonces se reportaba cada semana, ¿ok? Entonces antiguamente se trabajaba así, ahora las cosas han mejorado, han cambiado y hay técnicas mucho, mucho mejores. Entonces, si vamos observando, podemos detectar el C4 en suero, que es mucho más fácil. Hay muchos métodos que lo hacen por la alta concentración que están en el suero. Luego el factor B, que va a evaluar la vía alterna, y la vía de las lectinas, que vamos a utilizar nuevamente al C4. Vean que los otros, sus dosis son muy bajas. Generalmente se usa el C4. Ahora, este complemento, podemos ver que aquí hay un C3B, podemos ver aquí que hay un C5. Entonces,
Estas moléculas, con la unión de otras moléculas a ver, el C3b y el C3a del complemento no trabajan solas, sino necesitan también otras señales. Y esas otras señales son los patrones moleculares de reconocimiento que tienen los patrones moleculares de reconocimiento que tienen las células, que van a reconocer a los PAMPs y a los DAMPs, si se acuerdan. ¿Sí? Sí, hemos hablado ya la semana pasada. Los PAMPs lo tenían los microorganismos y los DAMPs lo tenían las células que eran dañadas. Y estas, con la ayuda de la proteína C reactiva, que es un receptor también que va a mejorar la unión o el reconocimiento de los ligandos, en este caso son las células, que los ligandos van a reconocer las células TOL, van a trabajar también con el complemento. Y toda esa unión de todos estos van a ayudar al proceso de la inflamación que vamos a hacer con mucho detalle la siguiente clase. Ahora, estas moléculas del complemento van a reconocer unos receptores y estas moléculas del complemento se van a convertir en un ligando. A ver qué tipo de células lo expresan y cuáles son sus funciones. Aquí podemos ver el CR1, que se la conoce con el nombre de CD35, y el CD35 es un receptor. También puede actuar como un marcador de superficie para poder reconocer. Y el ligando que va a reconocer es el C3b o el C4b, ¿sí? Y estos unidos a estos, ¿quiénes van a estar? O sea, este C3, ¿quién lo expresa? Lo expresa los polimorfonucleares, los linfocitos B, los macrófagos, las células dendríticas foliculares, los eritrocitos y los glomérulos renales. Cada uno, por su puesto, participa esta parte, las células estimulan la fagocitosis. Las células dendríticas participan en el transporte de los complejos inmunes hacia el sistema retículo endotelial. Ustedes recuerdan, son presentadores de antígenos y también son reguladores del complemento. Y así sucesivamente que cada uno ustedes van a ir desarrollando, ¿ya? Pues ahora vamos a entrar específicamente a las vías del sistema un ratito, a las vías del sistema del complemento. Dijimos que hay 3 vías las que van a participar como vías del sistema del complemento. Vía clásica, vía lectina y vía alterna. ¿Cuál de estas vías participa, pregunta, cuál de estas vías participa en el sistema inmune adquirido? Respuesta, señorita Carranza, ¿quién dijo? Yuquimia Gironda, clásica. Ok. Ya tiene 2 participaciones. Ok. Entonces, esta vía clásica, y podemos ver ya en su molécula de activación, ellos necesitan que se active gracias a un anticuerpo, ¿sí? A la unión de antígeno-anticuerpo. Y también van a participar las células para mejorar esta activación, las células que son el PC, proteína C reactiva. No es reacción de la cadena polimerasa, ¿sí? Es una proteína C reactiva que se produce en el hígado para amplificar la señal, ¿sí? Para mejorar. La molécula de reconocimiento, esta es pregunta de examen, ¿cuáles son las moléculas de activación y cuáles son las moléculas de reconocimiento?
reconocimiento en la vía clásica es el C1Q. Este C1Q va a ser que se active y que se una el C1R y el C1S. La unión de estos van a romper al C4 en dos partes, en el C4A y en el C4B, como verán aquí. Y ese C4B va a posarse en la membrana del microorganismo. Ese C4 a la vez va a romper al C2 y el C2, aquí es diferente, el que se queda en la membrana, ustedes van a ver que no se habla mucho del C2. En ninguna de las otras vías hablan del C2 ni del C4. Perdón, del C2, porque del C4 sí van a hablar en esta vía. Entonces, el C2, el que se va a quedar es el A y el B va a salir, ¿sí? Y estas moléculas ya unidas se van a convertir en una enzima que es la convertasa C3. Y esa convertasa C3 va a estar unida por el C4B y por el C2A, dos moléculas del complemento. Y esta molécula es la que va a actuar en forma directa en el C3 y el C3 va a ser roto en dos partes. Una parte pequeña que va a ser el C3A, que va a trabajar como una anafilotoxina para activar la inflamación, para intensificar la inflamación, y una molécula mucho más grande que es la C3B y esta está posado en la membrana. Como hay producción de tantos, otro va a ir a cumplir específicamente solo la función de la opsonización. Uno se va a unir a la membrana y el otro va a ser liberada para unirse a otras membranas de otras células y va a jugar un papel muy importante en la opsonización. Pero la que se va a unir a la membrana se va a unir al C4B y al C2A y va a formar otra enzima que se llama la convertasa C5. Esta convertasa C5 va a cumplir una función muy importante en que va a dividir al C5A, que es otra proteína de estructura terciaria, molécula grande, en una parte pequeña y en una parte grande. La parte pequeña va a ir a unirse a las anafilotoxinas y esta es la anafilotoxina más potente, que en grado de acción es el que más actúa para amplificar el proceso de la inflamación. Entonces, ahora vamos a tener el C3B, el C5B, perdón, y el C5B va a activar al C6, al C7, que estos ya no se van a dividir como en esta parte, simplemente se van a unir la estructura completa y van a apoyar a lo que se llama al complejo de ataque a la membrana, y eso va a producir la lisis o la muerte celular, ¿sí? Y eso es la vía clásica. La vía de las lectinas va a empezar con un monosacárido, la activación, y hemos dicho que es la manosa, ¿sí? Esa manosa va a reconocer a estas moléculas de reconocimiento para poder activarse, que son la vía de las lectinas, ¿sí? También van a participar la ficolina H y la ficolina S. Y ahí van a unirse dos moléculas, que es el más 1, el más 2, y la unión de estas moléculas va a ir a romper al C4. Y el C4 y el C4-2 van a seguir la misma ruta en la vía clásica y va a llegar a la final a hacer la lisis de la célula. La vía que es totalmente diferente es la vía alterna, ¿no? Entonces, en muchas de las moléculas hay la presencia del ácido ciálico. Entonces, en los microorganismos que haya la ausencia del ácido ciálico, se va a activar, porque si no, parecería que es la misma a las lectinas, ¿no? Porque todos van a tener la manosa. Pero cuando no hay el ácido ciálico, esta es la que se va a activar, ¿sí? Entonces, la ausencia de esta molécula, que es el ácido ciálico, va a activar a la vía alterna, y esta ausencia, y también la ausencia del factor H, y va a empezar por el C3B y la properdina. Entonces, aquí podemos ver que la properdina va a actuar en el factor B con la ayuda del factor D, y esta se va a dividir
en B, A, y el B se va a posar encima de la membrana de la célula. Esta que se va a llamar, que es diferente, si ustedes ven la convertasa C3 de la vía clásica y de la vía de las lectinas, que es una común, en el caso de la vía alterna va a ser totalmente diferente. La convertasa C3 está compuesta por el de la vía alterna, está compuesta por el C3B, por el BB. ¿Se acuerdan que hablamos al principio que había una C3B inactivado? Se refiere a esto, que funcionaban como opsonizadores. Entonces, ese C3B se va a unir aquí y va a formar la convertasa C3. Y esa C3 ya se va a unir a la vía común, que pueden venir por cualquier lado, pero a la final van a llegar a la C3. Y esta, por eso está subrayado con rojo y se ve una molécula diferente, porque de cualquier lado que vengan, van a llegar a la C3. Y una vez que lleguen a la C3, igual una parte del C3B va a salir a opsonizar como una molécula libre y otra parte se va a quedar encima de ese microorganismo. Y van a activar a la C5 y la C5, la A va a ir a ser la parte del grupo de anafilotoxinas y la C5B va a activar lo que se llama el complejo de ataque a la membrana que finalmente producirá la lisis del microorganismo. Nos vamos a quedar aquí para luego, después del break, vamos a continuar la clase. Son las 10:03 y nos vemos en 15 minutos. ¿Ok? Alisten sus preguntas si tienen preguntas para las 10:04. Pueden abandonar la sala si desean, ya no necesitan que les acepte porque ya están incluidos en la sala. Nos vemos en 15 minutos, chicos. Bueno, todos están colocando presente, ok. Les vamos a dar un poquito más de trabajo a la señorita Lizzy. Pongan presente. Por favor, las dos listas, señorita, del principio y el final, ¿ya? Okay. Nos vemos en 15 minutos. Olvidar. Ya, muy bien. Vamos a volver a compartir rapidito. Y luego hacemos un 20 y nos vamos. No se olviden que tienen que hacer una tarea de fagocitosis. Les voy a pasar, voy a colocar en la plataforma 2 artículos de un inmunólogo famoso que es Rojas. Señorita Carranza, ¿se ve mi presentación? ¿Me escucha bien? Sí, doctora. Ya, gracias. Entonces empezamos. Hay cosas parecidas en la vía clásica y en la vía de las lectinas, ¿sí? En relación que parecen esos avioncitos que van al espacio, no, esas naves que van, no serían naves, ¿qué se llamarían? Que van al espacio, que tienen una especie de patas que se anclan. Es de igual manera el CQ, ¿se acuerdan del CQ? Y el C
C1RS y el C1R y S lo que hace es unirse a esta estructura. Todo esto, chicos, son proteínas, ¿sí? Están relacionados en esta estructura y lo que va a hacer estable la unión del complemento a la superficie del microorganismo. En el caso de la vía de las lectinas es lo mismo, ¿sí? Ahí está la lectina unidora de manosa, que es esta, lectina unidora de manosa, o ficolina, que sería esta, ¿sí ven? Son muy parecidas en la estructura. Ahora, el MASP1 y el MASP2 son proteínas, serinproteasas activadas por la lectina unidora de la manosa, ¿ok? Y en esta las que van a participar también son el C2 y el C4. De igual manera que en la vía clásica, la vía alterna es totalmente diferente, ¿sí? El complejo proteico multimolecular es la unión de los tres, que son el C1Q, que es este, y luego viene la unión del C1R, C1S, que aquí podemos ver aquí, que en realidad está enrollado en esta parte, ¿sí? Y todo esto, además, participa una molécula muy importante, que es el calcio, que sería un elemento, ¿no? El calcio va a participar para la unión de estas tres para estabilizar esa unión. Los ligandos del C1Q son el complejo antígeno, es la IgM o IgG, los detritos de mielina y la proteína C reactiva, no se olvide, proteína C reactiva. Luego va a estar en la parte de los ligandos de las lectinas, va a estar la manosa y la N-acetilglucosamina. ¿En qué bacteria veíamos esta N-acetilglucosamina? Pregunta. ¿Dónde hemos visto la N-acetilglucosamina? ¿Qué responden, señorita Carranza? Salmonella, aquí ya mercado, pero es parte del peptidoglucano. Muy bien. ¿Quién ha respondido así? Usted. Sí. Ya tienes 30. O sea, la N-acetilglucosamina y la N-acetilmuránico, si recuerdan, era parte de la estructura del peptidoglucano. Pero en el caso de la vía de las lectinas, pueden reconocer a la manosa, que va a estar en los lipopolisacáridos, en la parte antigénica, y también va a estar en las bacterias gram positivas, en sus ácidos en los ácidos teicoicos o lipoteicoicos, e incluso en la N-acetilglucosamina. Entonces, fíjense, la superficie de un microorganismo va a activar esta vía. Entonces, cuando yo les pregunte cuáles son sus ligandos, esas serán las que responderán. ¿Ok? La vía clásica se va a dividir en una fase de reconocimiento, una fase de activación y una fase de ataque a la membrana, que se lo conoce con el nombre de MAC. Vamos a hablar de la fase de reconocimiento. Esta es la célula del microorganismo y aquí va a estar pegada la parte antigénica, organismo que lamentablemente lo tienen y ellos solitos se dan a conocer, y ahí va a entrar un anticuerpo, ya sabemos que puede ser IgG o IgM, y ahí se va a unir en primera instancia el C1Q, y posteriormente va a adherirse el C1S y el C1R, que van a formar una molécula estable. Todos son proteínas. Eso va a ser, lo que va a hacer es activar al C4, que va a entrar luego. Esta es una fase de reconocimiento, ¿ok? Aquí está el antígeno, el anticuerpo es el quien reconoce, en la parte antigénica siempre va a tener un receptor para la parte del epítope del anticuerpo, ¿sí? Pues aquí dice antígeno, anticuerpo. Y además ahí se va a unir, en este caso el C1Q, y vamos a tener un complejo antígeno, anticuerpo, C1Q.
Y luego ya vamos a tener, esto va a ser el C1, que se va a llamar complejo proteico multimolecular. Aquí cuando ya están unidas los tres C1s, que sería el Q, el S y el R, ya se va a llamar C1 nada más, ¿ok? Y ese C1 es un complejo, que está unido por tres partes. Entonces aquí ya vamos a tener el antígeno, el anticuerpo y el C1. ¿Quién inducirá a la activación del C4? Y aquí empezamos, ¿no? Aquí tenemos, ya, lo que aquí quería mostrarles es la inmunoglobulina IgM, que solo se necesita uno para que se pose este complejo C1, que sería el C1Q, el C1S y el C1L. Y mientras tanto que las inmunoglobulinas serían, G serían dos. ¿Cuál es la mejor? En primer lugar está el isotipo IG3, luego el IG1, el IG2 y por último el IG4. Ya cuando va este complejo, va a activar al C4, el C4 se va a dividir en dos partes, una parte pequeña y una parte grande. La parte pequeña, que es el C4A, va a ser parte de las moléculas anafilotóxicas, ¿verdad? Que van a apoyar al proceso de la inflamación, y el C3B se va a quedar en la membrana del microorganismo. También este C3B va a activar al C2, y el C2 igual la parte pequeña va a quedar afuera. Fíjense que es C3B y no es A, por lo tanto no participa en las moléculas que son moléculas de las anafilotoxinas. Luego el C3 se va a posar. Estos dos van a convertirse en la convertasa del C3. Este complejo enzimático va a dividir al C3. Ya en el C3, si ustedes recuerdan, ya entraban las otras vías más, la vía alterna y la vía de las lectinas. Esta es la parte más importante ya para iniciar el proceso del complejo de ataque a la membrana. Aquí pasa algo muy importante que hay que resaltar. El C3A va a ser parte del C4, etcétera, y estos tres se van a convertir luego en otra molécula convertasa. Cada vez que ustedes escuchen ASA, está hablando de una enzima. Y una enzima lo que hace es va a tomar una estructura como sustrato y la va a convertir en un producto. Esa es la función de la enzima, ¿ok? Entonces, este C3B se queda aquí. Pero hay varias moléculas que esta puede partir. Entonces, otro C3B puede ir solito a marcar a una pared de una bacteria para que funcione simplemente como opsonizador y no como ahora que se va a convertir finalmente se va a armar el complejo de ataque a la membrana. Eso tiene que quedar claro, ¿sí? Este C3B hay otros que van a ir a trabajar en forma individual. Ahora, como ustedes verán, ahí ya tenemos el C4B, C2A, C3B, que se va a convertir en la convertasa del C5. Ya esa convertasa del C5 va a tener la función de romper a este C5 en dos partes. Una parte pequeña, que es la C5A, potente anafiláctico, y en la C3B. Y la C3B ya empieza a posarse en la membrana y resulta que va a mandar el estímulo al C6. Y el C6 ya no se divide, se posa ahí, luego viene el C7 y este C7 va a llamar, este complejo va a llamar el C5B, el C6 y el C7 al C8. Y el C8 va a ser el primero, si ustedes observan aquí, el primero en ingresar ya a la membrana. Una vez que ha ingresado esto, ya ha perforado la membrana, y se van a armar, basados en este C5, en este C8, se va a armar el resto de las proteínas para armar el microtúbulo. Y ese microtúbulo un ratito voy a responder a la doctora.
Ahora sí. Entonces, fíjense, este hueco, ¿qué ha hecho? Ha trasvasado la membrana de la bacteria. Y ustedes saben que la bacteria tiene, la membrana de la bacteria son 5 funciones importantes que cumple. Entonces, al alterar esa permeabilidad, ya va a poder lisar a este microorganismo. Ahora, entonces, si hacemos un recuerdo de los virus, por ejemplo, el coronavirus también tiene una membrana, una envoltura. Entonces, el complemento también puede atacar a ese nivel y eliminar. Pero el problema es que no viene un virus, viene millones de virus. Entonces, el pobre no se abastece con tanto. Por eso es que tiene que ingresar todo el sistema de defensa, porque sería lo ideal que si fuese poquito, ya el complemento lo eliminaría, porque el complemento está en nuestra sangre y resulta que cuando entra el microorganismo se activa el mastocito altera la permeabilidad y los primeros en salir son el complemento. Entonces, si la cantidad de los microorganismos fuese poquito, ya se puede neutralizar y ustedes ni sienten, no hay ni signos ni síntomas. Pero, como les dije, lamentablemente no entra uno, entra millones, ¿ya? Entonces, este esquema ya viendo desde el C5, muestra, fíjense cómo el C8 es el que ya empieza a anclarse en la doble capa fosfolipídica y a partir de eso se van uniendo uno por uno el C9 y hace el poro que tiene ya relación con la parte exterior y con la parte interna de los microorganismos. Y esto es otro resumen de otro libro. Aquí está el patógeno, no se olviden que es la membrana. Aquí está el complejo C1 con sus 2 anticuerpos. Si fuese IgM solo sería 1 y en este caso son 2 porque es IgG. Entonces, ¿con qué parte se une? Con la parte de la fracción constante, ¿sí? Luego va a ir dividiéndose las moléculas y a la final, como ustedes verán, lo que va a hacer es el poro para poder alterar la membrana celular. Ahora vamos a hablar de la vía en resumen, ustedes vean, ya hemos hablado de esta parte, ¿cuál es diferente del otro? Si genéticamente hubiese algún problema en esta línea, en el C3 y en el C4 y en el C2, ahí podría ayudar la vía alterna. Lo que quiero que quede claro aquí es lo siguiente. Cada individuo es diferente en su respuesta inmune, así sean hermanos, gemelos, etcétera. Cada individuo es diferente en la respuesta inmune. Por eso no hay en la parte de la ciencia cosas 100% específicas. Siempre hablan, incluso el mejor método de diagnóstico hasta ahora es el PCR, que es un 99,9% de sensibilidad y especificidad, pero siempre y cuando la toma de muestra, no haya errores en la toma de muestra. ¿Cómo se explica a pacientes que tienen signos, síntomas para COVID, que ya incluso han fallecido algunos, y su resultado de COVID siempre ha dado negativo, negativo, negativo? A veces no es la parte analítica, sino es la parte preanalítica. Y en la parte preanalítica está el muestreo. Por eso les digo a los chicos que quieren tomarse la muestra del antígeno nasal, hace mucho quién le toma la muestra. Entonces, hay que ir a laboratorios que realmente te dan la certeza de que te van a hacer un muestreo. Por ejemplo, aquí en La Paz, un buen laboratorio donde
no se han reportado tantos resultados contradictorios al diagnóstico de los médicos. Ese es el laboratorio que está antes de ingresar al Hospital del Niño, que es INAME, creo que se llama, si no me equivoco, que antes era el Instituto del Bocio en mis épocas, pero ahora me dijeron que ha cambiado de nombre y es el INAME. Por ejemplo, ahí hacen muy buenas pruebas. La gente es capacitada, la gente trabaja años. Ahora ustedes han visto que han abierto laboratorios de lado a lado porque han visto que es un negocio y resulta que contratan gente que están empezando. Esa gente que está empezando tiene derecho a trabajar, pero se tiene que capacitar, tiene que estar al lado de un experto. La fase preanalítica nos ha traído varios problemas respecto a lo que es el diagnóstico. Y la inmunidad de cada uno es totalmente diferente, así seamos de la misma especie, que vamos a avanzar eso en complejo mayor de histocompatibilidad. Bueno, de la vía de las lectinas ya hemos hablado. Una de las bacterias que más activan esta vía de las lectinas está la salmonella, la Neisseria y los estreptococos. Esta es la vía alterna, que es la que es diferente al resto, porque aquí no vamos a ver ni al C4 ni al C2. Entonces, cuando yo les haga correlacionar, no se olviden que el C4 y el C2 no participan en la vía alterna, ¿sí? Y lo importante para que se active esta vía alterna es que no debe haber el ácido célico y tampoco el factor H. Si esos dos requisitos se cumplen, esta vía se puede activar, pero empieza desde el C3b inactivado. Entonces ese se va a dividir, ya sabemos cómo, y a la final igual va a llegar al C3, ¿sí? Y del C3 todo es igual. Aquí la diferencia que vamos a mostrar es la siguiente. Cuando hay puede ser que el C3b, aquí podemos ver en forma general, se active a este nivel o puede ser que se active directamente a este nivel. Y eso es lo que está haciendo la diferencia aquí. Por ejemplo, si hay una hidrólisis del C3, el C3b va a activar, se va a posar aquí en la estructura, va a entrar un factor y ese factor va a activar, el factor B va a activar al factor D, el B se va a dividir en dos partes, se va a unir al C3b, aquí va a entrar la properdina, que es lo que hemos hablado, y recién va a formar este complejo de la C3 convertasa. Y cuando ya es C3 convertasa, va a ir a actuar al C3 y de ahí para adelante ya es igual que en las otras vías. Pero a veces se inicia con lo que es la properdina y recién entra el C3b. Fíjense que el producto final es el mismo, ¿no? Pero quien se posa primero es diferente. Primero es la properdina, aquí es el C3b, pero la función es la misma. ¿Ok? Y al final podemos chequear aquí que estas son las tres vías y aquí lo que muestra es la unión en el mismo lugar de las tres vías del complemento. Entonces, ya sea vía clásica, vía de las lectinas o vía alterna, van a llegar siempre a este nivel para hacer el MAC. Muy bien. ¿Preguntas? Esto ya hemos visto. ¿No hay preguntas? Ya, estos son los mecanismos. Estos son los mecanismos básicos de control del sistema del complemento. ¿Se imaginan que todo el tiempo se estuviese desencadenando las moléculas del complemento? Todo el tiempo habría opsonización. Entonces, tiene que haber mecanismos que paren esta reacción. Entonces, hay una molécula totalmente importante que es el C1
inhibidor. Esto, por ejemplo, nosotros trabajamos en el laboratorio, detectamos esta molécula. A veces este es el que se encuentra demasiado activado porque hay concentraciones adecuadas que ya están declaradas y resulta que es una de las que trabaja más y no puede activarse la vía clásica. O sea, está bien que haya esta molécula para cortar la reacción, pero cuando ya está en concentraciones altas, entonces ya es un problema inmunológico, ¿sí? Aquí podemos ver otro que es el CD59, importante para parar al nivel de la ruta terminal. Esta es la misma estructura, es lo mismo, y van a tener que memorizar los indicadores de la vía alterna de activación del complemento, ¿ya? Bueno, aquí vamos a quedar, vamos a, hacer el examen. ¿Quieren dar 20, chicos? Porque si no quieren, también aquí quedamos. Sí, doctora. Pongan en el mensajito si quieren o quieren. Ya, ok. Ay, Dios, clases aquí, clases allá. Ok, entonces, preguntas bien facilitas, ya cosas comunes que hemos hablado, hemos repetido. Además, les tienen una base de complemento del anterior semestre. O sea, yo les doy una buena base en micro porque posiblemente al siguiente semestre yo no sea el docente de esta materia, ¿no? Porque yo soy en esta materia invitado, no soy docente interino, ¿ok? Entonces, 8, 5. Repito,
91, 38, 5. Sala 47. Ustedes son en total 59. ¿Hay alguien que le falte? Porque ya son 50, podemos iniciar. Repito, última vez el código 91 82 38 5. Ok, empezamos. También fáciles, chicos. Lean, por favor. ¿Qué ha pasado, chicos? Dijimos que el complemento de la vía alterna se podía activar siempre y cuando haya ausencia de ácido ciálico y factor H. O sea, ustedes estaban en otra. ¿Ok? Vamos a ver quiénes han hecho bien. Poquitos han hecho bien. Hemos repetido varias veces, ausencia, ausencia. Y no veo a muchos, ¿sí? ¿Quién es ET? ¿Podría responderme quién es ET? El que mande con ese dibujito anulado. ¿Sí? Me voy a anotar. No pueden ingresar con otros nombres. Tienen que entrar con su apellido y con su nombre. Como no dicen quién es ET, está anulado. Ok. Siguiente pregunta. Muy bien, señorita Chipana. Pasamos 54. Muy bien, IG3. Y ahí por lo menos había una buena mayoría, ¿no? El IG3 es primero y el último es el IG4. Muy bien, la señorita Suxo anda primero. No la veo a la señorita Carranza, al señor Vargas, Luna, Groves, ¿dónde está? Pregunta 3. Y esto repetimos varias veces. El C3A nada que ver, ¿no? Cuando decimos la fase de ataque a la membrana, ¿no? Cuando ya todas las vías se han unido, llegan a la misma, es el C5B. Y repetimos tantas veces. Muy bien, Suxo está liderando. Virginia también, Nina. Guarachi Iván, muy bien. Iván. Condori, Mayerly.
Juan Carlos Castronzo. Siguiente pregunta. Esa es la última. Me falta todavía una. Excepto, dice chicos, excepto, ustedes saben que el C1 es el complejo proteico multimolecular. ¿Por quiénes está compuesto? Por el C1Q, C1S y el C1R. Nunca hemos hablado C1B, entonces ese es el incorrecto, ¿no ve? Y es el que se debería marcar, porque los otros tres son par. Tuxonelli, ahí no se equivocó. Última pregunta. Y nos vamos, chicos. Manosa es la respuesta correcta, ¿no? El anticuerpo es para la vía clásica y la glucosa, ninguna. Kimi Allison creo que es quien gana. Muy bien, señorita Chuquimia, usted tiene 100. No se olviden mandar en este momento a su auxiliar ya captura de imagen de su examen de mente. Así se sacan 0 igual, porque van a tener 5 puntos como asistencia, ¿ya? Bueno, chicos, en este momento voy a subir la presentación del complemento.